Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. ¿Dónde estás exactamente? Te escucho perfectamente, Ata. Cuéntanos dónde estás tú exactamente. Ahora estoy en la ciudad de Gaza, donde hay mucho ataque, donde hay muchos bombardeos y vivimos una vida imposible. Ata, nosotros estamos en un mirador en la ciudad de Sderot. Tenemos justo frente a nosotros la ciudad de Gaza, donde tú te encuentras. Ayer nos decías por teléfono que casi si salieras a la ventana podríamos saludarnos. ¿Qué es lo que ves tú alrededor? ¿Qué es lo que tú ves alrededor? Yo lo veo aquí, todo alrededor está casas destruidas y sin gente, nada, sin ánimo. La verdad, sin vida posible aquí. Es toda la zona, lo que veo es toda destruida totalmente. No hay nada, solo hay ejércitos israelitas ahí. No hay nada, la verdad. Desde este punto en el que nosotros nos encontramos, Ata, se escucha el bombardeo de la artillería, se ven columnas de humo que se levantan de la franja de Gaza. ¿Cómo han sido las últimas horas ahí? Es la verdad, hasta el momento lo escucho el mismo ataque, lo veo el mismo humo, lo que estás diciendo. Y todo el día, todo el rato hay bombardeos y no para esto nunca. Y vamos a ver que como ustedes lo escuchan y lo ven, nosotros imagínate cómo lo vivimos acá mismo durante casi 2 años aquí. Y la cosa está horrible, la vida aquí casi imposible. No hay nada de nada aquí, no falta medicamentos, falta ayuda humanitaria, falta agua limpia para vivir. Y falta de todo. Y no hay escuelas en la ciudad de Gaza, no hay hospitales. La única hospital lo que trabaja ahora mismo es la más grande, lo que estaba más grande en la ciudad de Gaza, y era el Shifa. Y él ahora está trabajando con un poco capacidad, porque no funciona como antes. Y hay muchos heridos, diariamente mueren muchos niños, muchas mujeres. Diariamente hay ataques, no para la guerra, es un genocidio total. ¿Tú con quién estás, Ata? ¿Con quién vives tú? Yo ahora mismo, yo vivo ahora con mis suegros y mi mujer solamente, porque ha perdido yo mi familia por un bombardeado a nosotros a casa al principio de la guerra, del día 10 de diciembre en el 2023. Yo tenía la casa con mi familia, había en la casa 40 personas, entre las personas son era mi madre, y mis 4 hermanos y mis 3 hermanas con sus hijos. Mi abuelo tenía 79 años y tenía también ahí en la misma casa 3 tíos y varios primos. Y todos murieron, me salvo solo mi vida. Y había un niño también sobrevivir por milagro. Y perdí todos son mi familia. Ahora estoy solo, pero menos mal que salido, pero se fue herido también. Y mi mano es izquierda, estaba 3 meses, no podía ni moverla, mi pierna. Y también tengo un poco de la cara, un poco de la cabeza. Y hasta el momento la verdad que me duele, pero no hay medicamento aquí, no hay médicos que se tratan para mejorarme, para darme lo que necesito. Ata, ¿y vosotros os habéis, con tus suegros y con tu mujer, os habéis tenido que estar moviendo por la franja? ¿Habéis tenido que cambiar de sitio? Claro que sí, es que he movido desplazarme casi más de 7 veces al mínimo. Y ahora mismo, antes de ayer, que estábamos tranquilamente en la casa, y fue un bombardeo en la casa de al lado. Tenía que salir a las 10 de noche, tenía que salir escapando de la zona, buscarme un lugar seguro. Y me fui a la playa porque como no había ningún lugar para irme con mis suegros, con mi mujer, me fui a la playa a dormir con una manta al suelo.
hasta la mañana, hasta se puede ver el sol y dónde voy a ir. Y ahora me vuelvo la mismo en la casa de mis suegros porque no hay dónde irnos, no hay ningún lugar seguro, no hay un lugar, no hay espacio de un lugar para irnos tranquilamente, para asegurarnos si estamos bien. Y Ata, ¿qué podéis comer? ¿Cómo conseguís comida? Comida y agua. Es la verdad. Y la agua es muy difícil para seguirla. Encima la agua limpia para vivir es muy difícil de seguirla. Y la comida también por ayuda humanitaria, lo decimos, no podemos seguirla. Pero podemos comprar un poco lo que está en el mercadillo. Pero no todo hay. Falta muchas cosas. Y por ejemplo, de verdura, si hay un poco verduras, pero tampoco se encuentran. Es muy cara, tanto caras. Es que, por ejemplo, un kilo de tomate, si quiero comprar un kilo de tomate, ese cuesta casi 12 euros o 13 euros ahora, pero está en este momento mejor que hace un mes y hace 2 meses, porque es que estaba más caro del triple. Y como decimos, la carne, no hay carne nada. En toda la franja de Gaza no hay carne. De este no hay nada de nada. Y es lo que está pasando súper mal. La verdad que estamos acá, tenemos una vida imposible. No hay nada. Tú vivías fuera de Gaza, tú fuiste a Gaza porque tu madre estaba enferma y a ti el inicio de la invasión te pilló dentro de Gaza. Sí, la verdad, yo vivía en Madrid hace más de 18 años. Yo venía a Madrid desde el 2016. Me trabajé ahí, al final yo tenía mi trabajo, mi propio trabajo, tenía mi casa, tenía mis coches, tenía mis colegas, mis amigos, casi familias tenía también ahí, y gracias por todos los que me preguntan por mí ahora. Venía yo a la casa en septiembre del 2023 para ver a mi madre porque estaba enferma, tenía que estar al lado con ella. De repente me venía la guerra. Entonces desde la guerra me empezó con ella a moverme, lo que puedo ayudar a mi familia. Y entonces después de 2 meses fue bombardeado la casa de mi familia y yo estaba ahí, me perdía todos y qué pena y no puedo aguantarme, no puedo lo que vio, lo que estás pasando. Imagínate si tú vienes a visitar tu familia y ni te quedas con ellos 2 meses y al final te lo pierdes todos. Y fíjate lo que estás pasando. Encima yo estoy viviendo aquí casi 2 años entre el genocidio que estamos viviendo. Es un genocidio total. Ata, ¿tú has intentado salir o que alguien te ayude? Tú que eres una persona que llevabas tanto tiempo viviendo en Madrid, con trabajo estable en Madrid, ¿tú has intentado que te saquen de ahí, a ti y a tu familia, poder salir de ahí? La verdad, yo lo he intentado varias veces. He hablado con el consulado de español en Jerusalén, pero siempre me responde la misma. Me responde que estás en tu nombre, estás en la lista, pero no podemos hacer nada. Pero tu nombre siempre lo pregunto. Cada semana o cada 2 semanas lo llamo o lo mando un mensaje por email para lo sepa que estoy herido, no puedo aguantarme acá. Encima, a lo mejor yo voy a estar peor, a lo mejor voy a perder mi vida. Pero siempre me responde la misma, que no hay evacuación en este momento, pero no te preocupes, tu nombre está en la lista. Pero yo sé, cada miércoles, y yo lo veo, cada miércoles en la franja de Gaza salen gente, pero gente como yo, por ejemplo, por países diferentes. Por ejemplo, a Francia, el miércoles fue el miércoles afuera a gente a Francia, a Bélgica, a Holanda, a Alemania, a Estados Unidos. Pero hay gente salen, cada miércoles hay gente salen, pero él no lo quiere ayudarme. Encima españoles. Yo lo sé, españoles, y gente estudian en España, yo lo sé, están ahora en España, yo lo vi, están publicando a través del medio del canales en España, salieron
a la canal La Sexta, salían a la canal de 4, a la quinta, y yo lo vi, pero he intentado, pero siempre me lo dice la misma. Lo siento, es lo que hay. Ata, aquí a mi lado hay una persona que tú conoces, que es con la que has estado hablando todos estos días, que es Nicolás Castellano, y que él tiene la respuesta que te dan habitualmente, ¿no, Nico? Sí, Ata ha compartido con nosotros la documentación, Ángels, para demostrar todos estos meses que lleva intentando que el Consulado General de España en Jerusalén se haga cargo de su caso. Recordemos que es residente en España, tiene el estatuto de refugiado, y la última respuesta, por ejemplo, que le dio el Consulado de Jerusalén, el Consulado Español, de hace solo unos días, dice así: buenos días, todavía no está autorizada la evacuación. Para evacuaciones médicas, ruego contactar con la Cruz Roja y con la OMS. En cuanto tengamos alguna novedad, se la comunicaremos. Ata, ojalá... Es la última lo que me mandó. Ojalá esta conversación que estamos manteniendo ahora, en este programa especial que estamos haciendo muy cerquita de ti, aunque no podamos vernos, aunque no podamos estar juntos, ojalá esta conversación que está saliendo al aire, que está escuchando miles de personas, sirva para esa ayuda que tanto necesitas tú y el resto de gazatíes que estáis ahí. Muchísimas gracias, Ata, muchísima suerte y seguiremos pendientes de ti. Vale, muchísimas gracias a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Joan Tubau, buen día, buenos días. Buen día. ¿Qué sensación te produce testimonios como este? Creo que es desgarrador, ¿no? Para los que los escuchamos desde la distancia, para nuestros equipos que lo testimonian cada día, es simplemente desgarrador. Joan Tubau está aquí conmigo en este mirador. Él es coordinador de Médicos Sin Fronteras, coordinador regional de Médicos Sin Fronteras. Nosotros hemos escogido Ata para empezar, para que la gente entienda, porque no podemos olvidar lo que está pasando ahí, porque tenemos que estar pendientes, pero podemos decir que hay 2 millones de Atas, ¿no?, dentro de la franja. Sí. A día de hoy la población de la franja en general vive en estas circunstancias. Probablemente hoy en la ciudad de Gaza son quizá más agudas que en el resto de la franja, pero no son tan diferentes. Efectivamente, las próximas semanas probablemente en la ciudad de Gaza serán todavía más crudas y todavía más duras, pero es así en toda la franja. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos desde este mirador viendo Gaza sin poder entrar. Israel no nos lo permite. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Y desde el mirador, donde tenemos al frente la ciudad de Gaza y toda la franja, insistimos, es lo más cerca que podemos estar de esa zona, porque no se nos permite la entrada a los periodistas. Me acompaña el coordinador regional de Médicos Sin Fronteras, Joan Tubau, y aprovechando que él está aquí, yo quisiera hablar con alguien de Médicos Sin Fronteras que está dentro de la franja. Ella es Esperanza Santos, es enfermera y actual coordinadora de operaciones de Médicos Sin Fronteras en la franja. Esperanza, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal es la situación esta mañana allí donde tú te encuentras? Bueno, pues la verdad que esta mañana ha empezado temprano las operaciones militares. En la ciudad de Gaza ha habido bombardeos y actividad militar durante toda la noche, también en el norte de Han Yunis, pero desde las 5 de la mañana sí que se ha intensificado bastante. ¿Cuál es la situación de los centros, de los lugares donde Médicos Sin Fronteras puede trabajar, puede actuar? Bueno, nosotros estamos apoyando, tenemos 2 hospitales de Médicos Sin Fronteras, apoyamos otros 2 hospitales del Ministerio de Salud y estamos en otras 4 o 5 clínicas. Y la verdad que están todos sobrepasados, tanto los centros de salud como los hospitales están sobrepasados, no tienen capacidad para dar atención a todas las necesidades, y realmente estamos viendo cómo las operaciones militares cada vez están más y más cerca de estos centros. Entonces, preocupados por poder mantenernos ahí con la población lo más posible, ¿no? Pero también un poco es eso, preocupados por la situación de seguridad de los centros y toda la población a la que atendemos. Es decir, que las operaciones militares no respetan, ya llevamos tiempo viéndolo, no respetan los centros hospitalarios, no respetan los centros donde la gente intenta acudir a curarse y a refugiarse también.
Sí, no solo la propia estructura, que a veces, bueno, pues de un edificio al otro te va, pero claro, todos los movimientos de nuestro personal, los movimientos de los pacientes a esos centros sanitarios, claro, ahora mismo los ataques pueden ocurrir. Estamos viendo que ya el respeto, ¿no?, por la zona no militar, cada vez estamos viendo más ataques en esas zonas, y entonces ya no es solo el propio centro de salud, sino también en los movimientos hacia ese centro de salud y el acceso. ¿Cuáles son los casos que se presentan, sobre todo en estos hospitales? ¿Qué es lo que os encontráis? Nosotros apoyamos, sí que tenemos apoyo de la parte de traumatología en las salas de urgencias, entonces sí que tenemos víctimas de violencia, sí que tenemos heridos por bombardeos, por herida de arma de fuego, pero también tenemos las unidades de pediatría, las unidades con malnutrición, las unidades de maternidad, y absolutamente todo está, es eso, casi al doble de su capacidad en algunos sitios. ¿Notáis el aumento de los casos de malnutrición, sobre todo en los niños? En los últimos meses, desde que inició el bloqueo en marzo-abril, sí que hemos notado un aumento de los casos de malnutrición, tanto en niños como en mujeres embarazadas. Esperanza, déjame que te haga una pregunta que le formulaba a las 7 de la mañana la portavoz de UNICEF dentro de la franja, y yo le decía, ¿es lo peor que has visto? ¿Es lo peor que has vivido? ¿Tu Esperanza es lo peor que has visto? ¿Es lo peor que has vivido? No me gusta comparar, y desafortunadamente he vivido bastantes conflictos y bastante tremendos. Ya, por eso te lo preguntaba. He estado en Sudán mucho tiempo, he estado en Tigray, he estado en Siria, he estado en muchos sitios, entonces no creo que sea comparable. Creo que todas las guerras son malas. Lo que es específico de Gaza probablemente es eso, es que está todo pasando en una franja muy muy pequeña de espacio, y es como una trampa mortal, ¿no?, para la población que está dentro. Esperanza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Joan, es verdad, decía Esperanza, no me gusta comparar. Vosotros trabajáis sobre el terreno en multitud de conflictos, habéis visto y habéis vivido prácticamente de todo, pero ¿tiene esta guerra algo diferente a lo que habéis visto en otros sitios? Bueno, yo sí hablo a título personal, yo creo que sí que tiene diferencias, y es que hemos vivido guerras, algunos de nosotros a nivel individual y como organización, extraordinariamente crueles, y hablaba de alguna de ellas, pero aquí realmente hay algo que es probablemente diferente, ¿no?, y es la simetría entre los combatientes, si lo puedo decir así, y el hecho de que uno de ellos es un Estado supuestamente democrático que forma parte del sistema internacional y que está utilizando y que está básicamente está negligiendo todos los tratados, está vulnerando los tratados, los acuerdos tácitos del sistema internacional, de lo que se espera de un Estado como el Estado de Israel. En ese sentido, yo creo que sí que es diferente, quizá no en el sufrimiento de la población ni en algunas de las tácticas, pero yo creo que tiene un significado y una simbología diferente, y eso es lo que hace que mucha gente no lo entienda. Se lo hemos contado en más de una ocasión, incluso la guerra tiene sus reglas, aunque parezca absurdo, pero las reglas tiene sus reglas. Hay un derecho internacional que prohíbe que se elimine, que se extermine una población, como está intentando Benjamín Netanyahu, y eso es precisamente lo que está pasando justo enfrente de nosotros. Y hoy, a diferencia de ayer, es un día más nítido, es un día más claro. Ayer había una neblina de polvo y nos impedía ver con tanta exactitud y con tanta perfección la franja, y hoy podemos verlo, y está pasando delante de los ojos, primero de los que estamos aquí, pero es que todo esto está pasando frente a los ojos del mundo. Para que el mundo lo sepa, para que se pueda documentar lo que pasa, para que se puedan documentar los delitos, es fundamental el trabajo de los periodistas que están dentro de la franja de Gaza, de los periodistas palestinos, de los periodistas gazatíes, que son los únicos que pueden trabajar dentro, que hasta hace un tiempo podían trabajar evidentemente intentando escapar de las mismas penalidades que intenta escapar el resto de palestinos, pero ahora tienen un problema añadido, y es que son ya abiertamente objetivo del ejército de Israel. La semana pasada Israel asesinó
a 5 periodistas. Entre ellos estaba Marianne Daga. Era fotoperiodista, trabajaba entre otros medios para Médicos Sin Fronteras. Ella se encargaba de documentar lo que pasaba en los hospitales, estos hospitales de los que ahora mismo nos hablaba Esperanza. Dejar testimonio de cómo ni siquiera los centros hospitalarios se salvan del exterminio israelí era uno de los trabajos, de las misiones de Marianne. Y quiero que escuchen a Pascal. Ella ha sido coordinadora de Médicos Sin Fronteras en la Franja y era amiga de Marianne. Era una persona muy buena, muy centrada en los otros. Y me acuerdo de decirle de ser prudente porque se acercaba a zonas que estaban en ruinas todavía, donde podía haber remanentes de guerra. Pero ella siempre privilegiaba documentar. Y documentar con palabras, pero sobre todo con fotografías. Mucho de lo que se recordará de Gaza durante la guerra será obra de Marianne. Y yo me acordaré de una mujer buena, una mujer profesional, una mujer fuerte, motivada, siempre con ganas de dar la información, de levantarse cada mañana a pesar de ser ella también víctima de la guerra, de también vivir en condiciones durísimas, de también enfrentarse a las condiciones de vida sin electricidad, sin agua corriente, etcétera, etcétera, de no tener a su hijo cerca de ella. Me acordaré de una mujer que admiraba y que creo todos admirábamos. Cuesta creer que la hayan matado justamente en el lugar en que ella estaba documentando el nacimiento de niños en la maternidad, la supervivencia de niños en la neonatología. Cuesta creer que su asesinato haya pasado justamente en este lugar que era el lugar del nacimiento. Flavia Capellini, buenos días. Buenos días. Flavia Capellini es documentalista italiana, vivió en la Franja de Gaza de forma intermitente desde 2018 hasta el 7 de octubre de 2023, salvo durante la pandemia. Ahora mantiene contacto permanente con gente que está dentro, trabaja como corresponsal para Sky News Italia y colabora con medios como The Guardian y Al Jazeera. Flavia, has escuchado a Ata, has escuchado a Esperanza, has escuchado el testimonio de Pascal. Y tú que has vivido aquí, tú que llevas contando y explicando este genocidio, eres incapaz de no emocionarte con lo que escuchas. Ah, no, por cierto, las emociones son muy fuertes. Es que yo creo que lo que nos ayuda a nosotros, que vivimos acá, es el hecho que tenemos que hacer nuestro trabajo. Y es la única cosa que verdaderamente nos ayuda a ir adelante. Porque todos los periodistas acá, obviamente que están basados en Israel o que han vivido en Gaza, han tenido muchos compañeros que han sido muertos. Entonces es la única manera para seguir, pero en el momento en el cual me quitas de mi trabajo y me llevas aquí mirando los bombardeos, ya me pongo un poco de emoción. Te quitas el traje de periodista y sí. Es verdad que a la que uno se aleja de la cámara, del micrófono y lo ve sin estos filtros, que son los que al final en nuestra profesión nos ayudan, como entiendo que a Joan igual, que a todos los miembros de las ONGs que están trabajando dentro, a la que se alejan de ese trabajo que al final se convierte en el filtro, es imposible no sobrecogerse ni con los testimonios, ni siquiera con esta visión que tenemos delante, insisto, porque es la visión de la devastación. Estamos lo suficientemente cerca para verlo, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar los sonidos de la franja, salvo cuando se disparan los proyectiles, y con lo cual es una imagen como fantasmagórica. Uno piensa que ahí no hay nada, no queda nada, y ahí quedan cerca de 2 millones de personas que no pueden salir de ahí, que no pueden moverse, que el ejército israelí les obliga a ir de arriba y para abajo, como si moviéndose les situara en un lugar seguro, y no hay lugar seguro en la franja. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, y a la vuelta seguimos desde este mirador contando lo que pasa, nada, a menos yo creo que no hay ni 1 kilómetro de aquí a la franja. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, las 10
de la mañana, aquí en Sderot, que es donde está situado este mirador que nos permite observar la Franja de Gaza. Un mirador, y después se lo explicaremos, pero es un mirador que se ha convertido en un atractivo turístico. Hay de esas máquinas que uno echa monedas y puede ver lo que pasa a lo lejos. Se ha convertido en un atractivo turístico para mucha gente que sube hasta aquí para ver la guerra a través de unos prismáticos. Conmigo Joan Tubau, que es el coordinador regional de Médicos Sin Fronteras, y la periodista Flavia Capellini. Flavia, me decías, todos tenemos amigos que están dentro y todos tenemos amigos que han muerto dentro. ¿Se te han muerto muchos amigos a ti? Muchísimo. Yo no sé cuántas veces he tenido que hacer enlaces en directo diciendo los nombres de los amigos que se han muerto. Creo que el primero que fue particularmente duro para mí fue la muerte de Rashdi Sarraj, que era un periodista muy importante dentro de la Franja de Gaza y que se encontraba además afuera de la Franja de Gaza cuando empezó la guerra. Estaba en Qatar y hizo todo lo que pudo para regresar adentro con su mujer y su hija para trabajar. Y el 17 de octubre un bombardeo lo ha matado. Y desde entonces su mujer tomó toda la compañía de media y empezó a trabajar con todos los clientes de su marido, porque ella decía no puede morir con él. Hay un compromiso férreo, yo creo que indestructible, de los periodistas que están trabajando dentro. Lo citábamos antes en otro tramo. Ayer escribía para El País el colaborador, el periodista que colabora con ellos desde dentro de la franja, que no murió en el ataque de la semana pasada precisamente porque estaba terminando el artículo que tenía que entregar para El País. Y él decía que su familia, después del ataque de la semana pasada, en el que murieron 5 periodistas, entre ellos Marianne, que su familia le pedía, le rogaba, por favor, que dejara la profesión, que dejara de ser periodista. Y ellos no quieren hacerlo. No, absolutamente. Y eso es muy cierto. Ellos saben muy bien desde el comienzo de esta guerra, mucho antes de la comunidad internacional, de cuando la comunidad internacional empezó a decir si tenés una cámara eres un target. Se sabía muy claramente desde el 7 de octubre. Y no solamente los que ya eran periodistas no han dejado su profesión, sino también los que no eran periodistas han empezado a documentar lo que veían. Y muchos de mis compañeros lo que han hecho cuando se podía salir pagando $6,000, $10,000 a los egipcios, que ese es otro escándalo que ha pasado en total silencio de la comunidad internacional, ha mandado afuera las familias para que no se preocuparan. Y todos los días le mentían, le decían que estaban bien, que, ¿sabes? Joan, antes escuchábamos a Pascal de Médicos Sin Fronteras hablar de la importancia del trabajo que hacía Marianne. ¿Cuán importante es para vosotros que se documente lo que pasa, lo que se está haciendo? Pues es fundamental, ¿no? Es fundamental, y lo ha explicado Pascal muy bien. Efectivamente, a día de hoy somos una organización que proviene de médicos y periodistas, ¿no? Por lo tanto, entendemos el valor de la palabra y el valor de la denuncia en situaciones como estas. Hoy, desgraciadamente, no podéis estar vosotros, por lo tanto es fundamental de que, aparte de los periodistas que nos contaba la compañera, que están arriesgando su vida, dando su vida, no arriesgándola, dándola, pues sin eso sería un conflicto todavía probablemente más crudo y más olvidado. Nuestros equipos aportan y colaboran en la difusión también, ¿no? Es algo que, en cierta forma, llevamos en el ADN, ¿no? Pero obviamente no sustituye el trabajo extraordinario que hacen los compañeros palestinos. Gracias a esos compañeros, Nico, nosotros sabemos y nos informamos y nos llegan las imágenes que ellos graban, que ellos cuelgan en sus redes, que cuelgan en sus medios. Es una de las fuentes de información que tenemos los que estamos al otro lado de esta valla para contarles a ustedes este genocidio. Sí, fíjate que solo gracias a ellos podemos saber que en las últimas horas se han contabilizado 78 muertos hasta la medianoche en la jornada del domingo, Ángeles, y 33 en las colas del hambre. 33 es el récord fatídico desde que en marzo Israel cerró la entrada de ayuda humanitaria. 33 asesinados, como nos decía la portavoz de UNICEF, a las 7 de la mañana, la mayoría niños y adolescentes, que son los que acuden con más fuerza a esas colas para intentar hacerse con las migajas que entran durante la noche. Y hemos sido testigos desde primera hora, que hemos llegado aquí prácticamente a las 4 de la mañana, hora española, de la cantidad de artillería que ha caído enfrente nuestra, en el centro de la ciudad, cuando recorríamos el perímetro. Hay instalaciones de artillería y tanques a lo largo de todo el perímetro que divide esta franja de Gaza del territorio que ocupa Israel. Y lo cierto es que, de momento, porque ahora mismo están los compañeros acudiendo a esos puntos donde caen las bombas, se ha reportado otra decena de muertos. Es la
la escena que vemos cada día, hoy de manera más nítida que incluso la que vimos ayer, con esos edificios caídos, esas torres que tú tuviste la ocasión de visitar y de ver la vida que había dentro en el año 2014, y que gracias a los compañeros y compañeras, son más de 240 que han muerto y a los que siguen ahí, pues sabemos lo poco que sabemos frente al muro informativo que quiere Netanyahu, ¿no? Hemos hablado de treguas desde que empezó esta invasión, hemos hablado de alto el fuego. El hecho es que prácticamente nunca ha cesado el bombardeo, nunca ha cesado el ataque contra los palestinos. Sí, desde aquí precisamente pudimos contar en el Hoy por Hoy, en directo, la primera tregua en noviembre del año 2023. Duró apenas una semana y fue aquella ocasión en la que salieron algunos de los rehenes vivos y salieron miles de presos palestinos que llevaban mucho tiempo en las cárceles de Israel. Por cierto, y lo contamos, muchos niños pequeños. Este Estado que está en el sistema internacional del derecho internacional encarcela a niños sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de juicio. Eso fue en noviembre del 23. A la semana se rompió esa tregua y lo contamos también aquí en directo, precisamente desde este mirador, Ángels. Y no fue hasta enero de este año, y en una especie de regalo de Netanyahu a Trump, cuando hizo otra mini tregua en enero, el 18 de enero, y se paró también durante unos días. Hubo otra vez un intercambio de presos palestinos por rehenes, algunos vivos, algunos muertos. Y desde entonces la guerra no es que haya seguido, se ha intensificado. Hay más asesinatos que nunca, a un ritmo mayor que nunca. Desde la llegada de Trump, el número de bombas y la dimensión de esas bombas que se utilizaban ya no tiene límite, como intentó Biden en su última época, en su último mandato. Y sobre todo, esa nueva dinámica, el arma como el hambre como arma de guerra, que está causando una hambruna. Es la primera hambruna que se declara, Ángels, en la historia del sistema humanitario fuera de África. Y se ha declarado aquí en la ciudad de Gaza. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, ya que estás hablando de hambruna. A la vuelta nos vamos a uno de esos puntos donde se concentran algunos de los camiones que tienen que entrar esa ayuda humanitaria. Yo cada vez que yo digo ayuda humanitaria quiero decir que no la quiero llamar ayuda humanitaria. Lo que pasa, Joan, es que no sé cómo llamarlo, porque lo que entra son migajas. Sí, y obviamente no es humanitaria, o sea, la ayuda humanitaria se rige por unos ciertos principios muy básicos de dignidad y humanidad, y de proporcionalidad, que la forma en la que se está distribuyendo la poca que entra no cumple. Pues hacemos una pausa y a la vuelta vamos a uno de estos puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Edición especial de este Hoy por Hoy para arrancar la temporada con el compromiso de no olvidar, de seguir escuchando lo que sale, los gritos, las imágenes, los gritos de ayuda y de auxilio que salen de la Franja de Gaza ante la pasividad internacional, ante la vergonzosa pasividad internacional. Y yo les decía cuando empezábamos a las 6 de la mañana, especialmente dolorosa para los europeos al ver que la Unión Europea es incapaz de consensuar ningún tipo de medida para presionar a Benjamin Netanyahu para que termine con este exterminio que está llevando a cabo en Gaza. Hablábamos de los bombardeos, hablábamos de las armas, hablábamos de cómo mueren los palestinos e incorporábamos ya desde los últimos meses un elemento más como arma de guerra, que es el hambre. Nos hacían la fotografía, nos contaba Ata cómo es prácticamente imposible conseguir comida, nos contaba la representante de Médicos Sin Fronteras, Esperanza, los niños con hambruna que llegan a los centros hospitalarios, y nos decía ahora Joan, es que no podemos hablar de ayuda humanitaria, a pesar de que tenemos en la retina muchos de nosotros esos camiones que están esperando en algunos pasos fronterizos a poder entrar en la franja. En uno de esos pasos está Pablo Morán. Pablo, cuéntanos, buenos días. Aquí seguimos, Ángels, buenos días, muy cerca del paso de Kerem Salón en el sur de la frontera de Gaza con Israel. Desde aquí también de entrada se percibe perfectamente el estruendo del fuego de artillería del ejército israelí al otro lado de la valla de separación, en una zona ya arrasada, porque estamos hablando de Rafah, de la que solo quedan escombros. Está también a esta altura Han Yunis, duramente castigada también por los ataques. Apenas hemos visto tráfico de esos camiones a lo largo de esta mañana, y sí que alcanzamos ver algunas decenas al fondo en la terminal de carga del paso fronterizo, pero en absoluto los miles de camiones que harían falta para paliar esa hambruna en la franja, como señalaba esta mañana en la SER la portavoz de UNICEF. Una hambruna de la que el ejército sigue responsabilizando a Hamás. Eso defiende en declaraciones a la SER el portavoz del ejército, Ronnie Kaplan. La cantidad de ayuda humanitaria que están dando en la franja de Gaza es muy por encima de lo que establece el derecho internacional humanitario. Existe una política de hambruna dentro de la franja de Gaza bajo ningún concepto. La razón por la cual hay hambre en algunos sitios de la franja de Gaza es porque Hamás no le permite a la gente acceder a la comida. Créeme que el Hamás
la Jihad Islámica y los clanes aledaños a ellos tienen mucho más comida en este momento que la clase media española y que la clase media israelí. Más allá de lo que ocurre dentro de la franja está la presión interna de los familiares de los secuestrados, la que ejercen sobre el gobierno de Netanyahu para que cesen los ataques, para que no se ponga más en riesgo la vida de los rehenes que siguen con vida, una veintena aproximadamente según la inteligencia israelí. Pero esos familiares volvieron a protestar anoche, volvieron a pedir el cese del asedio anoche frente a la sede del Ministerio de Defensa, donde se reunía el gabinete de seguridad de Netanyahu, y esto le responde Kaplan. Nosotros como ejército entendemos que la única forma de liberar a los secuestrados es a través de ponerle más y más presión a Hamás. Dejar a Hamás en el poder en este momento es poner en peligro de que esto vuelva a pasar una y otra vez, porque es lo que ellos hablan de forma abierta. Este portavoz niega también las cifras oficiales de víctimas, de asesinados a lo largo de estos casi 2 años de asedio, unas cifras avaladas por Naciones Unidas, y niega también que Israel esté perpetrando un genocidio sobre la población gazatí. Raquel Martí, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Raquel Martí es la directora ejecutiva de UNRWA en España. Yo antes les contaba a los oyentes de la SER, Raquel, que en 2014 estuve en la franja de Gaza, estuve unos días explicando cómo era la vida dentro de la franja en un programa especial que hicimos desde allí. Lo hice de vuestra mano, de la mano de la UNRWA. Y yo, Raquel, recuerdo que entonces nos contabas cómo la ayuda de la UNRWA y de otras organizaciones, pero especialmente de esta agencia para los refugiados palestinos, era fundamental ya entonces en el día a día para la supervivencia de los gazatíes. Así es, cuando estuvimos en Gaza contigo haciendo el programa Ángels, dábamos de comer a 1.200.000 personas ya, puesto que dependían debido al bloqueo que Israel ejerce desde el 2007. No es algo nuevo lo que está pasando ahora. Israel ha estado controlando la entrada y salida de mercancías de Gaza desde el año 2007 y con ello creó una dependencia absoluta de la población en la ayuda humanitaria. Antes de este bloqueo, UNRWA alimentaba a 85.000 personas y antes de que empezara la ofensiva, el 23 de octubre de 2007 dábamos de comer a 1.200.000 personas. Con lo cual esta situación no es nueva. Israel ha estado bloqueando constantemente la entrada de ayuda humanitaria y llevando a la población de Gaza a estar por debajo de la línea de la pobreza. Y además ahora con la imposibilidad de que UNRWA pueda hacer nada porque la agencia ha sido desmantelada, no solo dentro de Gaza, sino en Israel. Bueno, no es tan así. Lo que no tenemos ahora mismo en Gaza son internacionales, igual que en Cisjordania, puesto que les han prohibido la renovación de los visados para poder mantenerse dentro del territorio palestino ocupado, pero las operaciones de UNRWA continúan con nuestra población, con nuestros trabajadores locales, puesto que UNRWA principalmente lo que tiene son trabajadores palestinos, todos ellos son refugiados de Palestina y de hecho en Gaza están operando ahora mismo 12.000 trabajadores. Tenemos clínicas de salud, estamos ocupándonos de la distribución de agua, estamos ocupándonos de la distribución de combustible, estamos dando apoyo psicosocial a la población, sobre todo a los niños. Tenemos todavía refugios, hay más de 100.000 personas en nuestros refugios. Estamos dando también, estamos ocupándonos de la recogida de residuos, que es uno de los graves problemas que hay ahora mismo dentro de la Franja de Gaza. ¿Qué os reportan desde el interior? Yo recuerdo al inicio de la invasión cómo estos refugios de los que tú me estás hablando ahora eran objetivo de ataques. La primera vez recuerdo que se bombardeó uno de ellos, no dábamos crédito, lo que nos quedaba por vivir y por escuchar todavía después de aquello. ¿Qué os reportan desde dentro? Bueno, en primer lugar habría que señalar que todos nos dicen que no quedan lugares seguros en Gaza. Bueno, nunca los ha habido a lo largo de toda la ofensiva, pero es que ya en los últimos meses los ataques a las zonas que Israel llama incluso zonas seguras, en la zona de Al-Mawasi, de tiendas de campaña, están siendo constantemente bombardeadas. Nuestras escuelas ya de hecho que se les bombardee ya no es noticia,
pero siguen bombardeando nuestras escuelas, siguen bombardeando nuestras clínicas de salud, siguen bombardeando los hospitales donde hay población desplazada, población civil, con lo cual todo el mundo lo que dice es que da igual donde estés en la Franja de Gaza, porque no hay ningún lugar en el que te puedas quedarte seguro. Por otro lado, están aumentando muchísimo las enfermedades contagiosas, las diarreas, las enfermedades respiratorias, pero que incluso están apareciendo nuevas enfermedades que no se habían registrado con anterioridad en la Franja de Gaza. Muchas de ellas no pueden ser todavía determinadas cuáles son, puesto que no hay laboratorios para poder analizarlas, pero por ejemplo han aparecido casos del síndrome Guillain-Barré, que es una enfermedad rara, paralizante, que se produce por la contaminación del agua. Se ha producido casos de meningitis, de polio. Nos están contando todos nuestros trabajadores, por otro lado, que están exhaustos, van a trabajar sin comer. Se desmayan en nuestras oficinas, se desmayan en nuestras clínicas porque llevan varios días sin comer. Nos dicen que sus hijos pasan las noches llorando porque tienen el estómago vacío y que les desespera la impotencia de no poder llevar nada a sus hijos para que puedan comer. Nos cuentan muchísimas anécdotas, como las madres tienen que decidir con el poco alimento que consiguen al día a cuál de sus hijos alimentar. Y muchas veces miran frustradas cómo se les mueren sus bebés en sus brazos, impotentes, sin poder hacer nada. Desde el mirador que nos permite observar Gaza, con unos minutos desde que hemos empezado el abierto en el que prácticamente no hemos escuchado el sonido de proyectiles y han ido disminuyendo las columnas, intensas columnas de humo por el efecto de estos proyectiles que veíamos al principio del programa. Además, con el objetivo, yo decía antes, Joan, la sensación de que es fantasmagórico lo que pasa ahí. Ahí hay mucho movimiento, ahí hay mucha actividad, hay la actividad de los que intentan salvar la vida y la actividad de los que intentan exterminarles, porque el plan de Netanyahu es tomar toda la ciudad de Gaza. El plan, la vuelta de tuerca desde hace un par de semanas, anunciada, formal, oficialmente aprobada por el Gabinete de Guerra, es tomar la ciudad de Gaza. Eso quiere decir expulsar las 800.000 personas que aproximadamente viven en Gaza, que no están saliendo porque no saben a dónde ir, no hay un lugar quizá mejor que la propia ciudad de Gaza, y por lo tanto vaciarla de gente como táctica de guerra. Estas 800.000 personas se les dice que tienen que bajar al centro de la franja o al sur, a Darbala o al Mawasi, lugar donde ya hay 1 millón de personas que continúan estando bajo las bombas, que son los que no tienen suficiente comida y que son los que acaban yendo como pueden a los hospitales que ya están reventados. Por lo tanto, ese es el plan, un plan que no puede más que generar más sufrimiento, más muerte y más enfermedad. Claro, y escuchando lo que nos cuenta Joan, y tú antes te ponías las manos a la cabeza, en un ratito volveremos al interior de Gaza, tenemos algún problema con las comunicaciones, pero tú antes, Flavia, te ponías las manos a la cabeza cuando escuchabas las explicaciones del portavoz del ejército israelí diciendo que hay más comida en Gaza que la que tiene una familia de clase media en España. Bueno, eso no es lo que me cuentan las personas que están por allá. El ejército israelí siempre ha echado la culpa a Hamas como si fuera como esta entidad sobrenatural, Hamas, para robar la comida, pero la verdad es que nunca han producido pruebas. De vez en cuando publican vídeos con gente con pistolas, pero esas no son pruebas conclusivas. Las Naciones Unidas y también la misma agencia de cooperación estadounidense han dicho muy claramente que no hay ninguna prueba que esto esté pasando. Hay sí pruebas que hay clan armados que están robando comida, pero son clan armados que viven en Rafah bajo protección del ejército israelí. Y este problema de la ruptura de la distribución de comida ha empezado justamente cuando Israel ha empezado a matar sistemáticamente a todas las personas que hacían parte del grupo de la policía de la Franja de Gaza porque son Hamas. Cualquier cosa que está conectada con la administración civil de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre ha sido sistemáticamente matada, asesinada, no eliminada, asesinada, porque estamos hablando de personas. Claro, el propio reparto de los alimentos, Joan, que habitualmente corría a cargo, antes hablábamos con Raquel Martín de la Unrua, que habitualmente corría a cargo de las ONGs que están trabajando en la franja, ha dejado de ser de su competencia, el ejército de Israel se lo ha quitado para dárselo a una empresa.
Sí, es una empresa, exactamente. Se llama la Gaza Humanitarian Foundation, pero es una empresa apoyada por el gobierno americano y por mercenarios americanos. En relación a la comida, si es o no es jamás quien acude a esos camiones y genera evidentemente el caos o el desorden en la distribución de alimentos, eso es obvio, nosotros lo vemos, pero cuando la gente está desesperada y deja de tener resalvas, ¿no? Y deja de abocarse a esos alimentos de la forma que puede, básicamente por desesperación. Antes de la guerra entraban en la franja cada día 600 camiones. Ahora que el flujo es mayor que durante el bloqueo, entran 600 camiones por semana. Eso lleva a la desesperación, y esa desesperación es lo que lleva efectivamente a situaciones de violencia y de caos en el repartimiento de los camiones y también en los sites estos de la Gaza Humanitarian Foundation. En diciembre de 2023 nosotros hablamos con Ricardo Martínez, que es coordinador logístico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Lo hicimos, hablamos con él, tuvimos una conversación, él acababa de salir de Gaza y lo hacíamos después de esa salida, y lo que nos contó en ese momento a nosotros nos dejó impresionados. Vivir en Gaza es un desafío diario. Cuando te saludan los compañeros por la mañana de Gazatíes, te dicen todo bien, hoy estoy vivo. Después de estar vivo por la mañana, tienes que tener cuidado de no enfermarte, porque si te enfermas, tienes muchas posibilidades de morir por enfermedades infectocontagiosas, consecuencia del hacinamiento brutal que hay de personas allí. Te voy a dar el primer ejemplo que pudimos experimentar. No llevábamos 3 días, yo creo, el primer gran aflujo de heridos en la Nasser. Un misil cayó a menos de 1 kilómetro de donde estábamos nosotros. Llegaron 120 personas, 70 muertos. La gran mayoría eran niños y mujeres. ¿Sabes, Ángel, que los niños defecan, abren sus esfínteres antes de morir, de miedo? Nuestros compañeros estaban manchados de sangre y de heces de los niños, del miedo que tenían antes de morir. Es difícil, es muy difícil. Tienen que seleccionar muy cuidadosamente a quién pueden aún salvar la vida y a quienes no hay nada más que hacer. Los estamos llevando a la muerte. La situación les está llevando a que vayan a morir de una manera que hasta ellos dicen: prefiero morir por las bombas a morir a esta muerte lenta que nos estáis dando. Estamos asistiendo a una matanza en directo, lo estamos viendo. No hay día que... Ricardo Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Hablábamos contigo en diciembre del 23, ha pasado 1 año y medio aproximadamente, y yo me quedé con esa frase que tú nos decías de la gente que llegaba y os decía: ojalá haber muerto con las primeras bombas para no tener que sufrir lo que estamos sufriendo ahora. Tú no has vuelto a Gaza, pero ¿te imaginas lo que siguen sufriendo ahora? Es imposible, por mucho que nos cuenten, por mucho que escuchemos. Solamente son los gazatíes, las personas que están sufriendo esta maldad indescriptible, que son capaces de saber, de entender, de sufrir lo que están pasando. A nosotros, por mucho que estemos allí, por mucho que nos cuenten, es imposible, es indescriptible lo que están sufriendo. Claro, tú entonces ya me decías que lo que estabas viendo, y además de lo que habías visto, y además decías, lo estamos viendo y nadie hace nada. Ha pasado 1 año y medio, Ricardo, y se sigue sin hacer nada. Es decir, aquello de lo que tú nos hablabas se ha multiplicado por 1.000.000. Es que ¿cuántas palabras, cuántos discursos huecos y vanos se han dado durante este tiempo, lavándonos la cara, siendo falsos y verdaderamente no teniendo ninguna intención, ninguna voluntad de ayudar a acabar este genocidio? Es que
vamos de mal en peor. Es que más que se ha dicho ya no se puede decir. Ya no se puede decir. Y seguimos en las mismas. Y tú lo has dicho esta mañana y ahora viene el otro y dice que van a hacer el resort, ¿no? Esta locura. Sí. ¿Dónde vamos? Y es que hay final. ¿Qué vamos a hacer con estos 2 millones de personas? Es que lo estamos viendo. En este año y medio, tú vas a volver a Gaza en octubre, tengo entendido, ¿no? Sí, el 14 de octubre. El 14 de octubre tú vas a volver a entrar a la franja, esa franja que nos describiste hace 1 año y medio. En este tiempo, ¿has sido capaz de, en algún momento, de dejar de mirar a Gaza? No. Salimos de Gaza, pero Gaza se queda dentro de nosotros. Hemos pasado cientos de compañeras y compañeros por Gaza y la huella que nos deja nos va a acompañar toda la vida. Es imposible de olvidar, de dejar de sentir, de mantener el contacto diariamente, no diariamente, pero prácticamente todas las semanas hablamos. Yo hablo personalmente con amigos gazatíes que encontré allí en noviembre cuando entré. Por cierto, ayer le preguntaba a Omar qué mensaje quería que pasásemos en nombre del pueblo gazatí y me pidió que por favor pidiese al pueblo español que no nos olvidemos y que sigamos manifestándonos y que por favor que estemos a su lado y que ellos lo sienten y nos están muy muy agradecidos a la población civil española. ¿Te da miedo lo que puedas encontrarte ahora en octubre cuando volvamos? Sí, me da miedo porque yo fue muy al principio de la guerra. Ya veíamos, como describimos cuando hablamos aquel día, Ángels, de sí, por dónde iba a ir todos. Es que, perdona que te diga, es que están hablando del tema del hambre y de que del gobierno del militar israelí que dice que no hay hambre o no sé cuántas. Es decir, si las primeras objetivos que tuvieron fueron las granjas de animales. Los primeros objetivos en octubre y en noviembre, no estaba esto ya programado de alguna manera. Entonces, sí, tengo miedo, pero la responsabilidad de volver y continuar la ayuda que estamos haciendo a la población y nadie nos va a parar. Está aquí conmigo Joan Tubau, que es el coordinador. Conoces a Ricardo, ¿no, Joan? Está aquí Joan conmigo en este mirador de Sderot. Y antes, y lo contaba Flavia, que ella es periodista, y decía, yo me sumaba a lo que ella decía, como los periodistas, cuando tenemos la cámara, el micrófono, el bolígrafo delante, somos capaces no de verlo de otra manera, pero somos capaces de explicarlo sin llegar a la emoción. Y claro, a mí de esa primera entrevista con Ricardo me quedó sobre todo eso, ¿no? Que uno piensa que cuando uno está sobre el terreno, pues que está hecho a todo, ¿no? Que tiene callo. Y de esa entrevista con Ricardo nos quedó muy claro, Joan, que la gente que trabaja dentro de Gaza sufre, y sufre mucho. Sufre mucho. ¿Qué tal, compañero? Sufre mucho, obviamente. Y si no sufriera, pues probablemente no podría hacer este trabajo. Antes hablabais de los periodistas y cuando estáis delante de la cámara, delante del micrófono, ese momento de distancia, de focalizarse en el trabajo que vais a hacer, en lo que aportáis, y es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? A veces pensamos de una manera racional en logística, en movimientos, en seguridad, en cómo montar o desmontar un hospital, y eso es lo que hacemos cuando trabajamos, y luego continuamos siendo gente y sufriendo, claro. Ricardo, ¿qué has hecho en este tiempo desde que saliste de Gaza? Bueno, pues he estado 2 veces en Darfur y en la frontera de Chad, apoyando al otro genocidio de la etnia Masalí y Fur en esta zona del mundo y la guerra civil de Sudán. He estado en el Mediterráneo central en búsqueda y rescate de los inmigrantes que están huyendo del infierno en la tierra de Libia y Túnez para venir a Europa.
Estuve en Goma también cuando cayó en manos del M23, del grupo rebelde ruandés, y desde junio he vuelto a la unidad de emergencia para seguir dando apoyo continuo a las intervenciones que estamos desarrollando, y por esto que en octubre vuelvo a Gaza. Y en Cisjordania, perdón, recién vuelvo, ya se me olvidaba, volví perdona, Joan. La semana pasada. De la semana pasada, dice Joan. De hecho, de Cisjordania acaba de salir también, acaba de volver. ¿Cuál es la situación ahí, Joan? Bueno, la situación es una situación terrible. Lo que pasa es que obviamente pues tenemos el foco donde lo tenemos puesto, y bueno, aunque el sufrimiento no se compare, pues la situación es muy, muy diferente, pero es terrible, y sobre todo lo que es preocupante es ver cómo evoluciona y a la rapidez que evoluciona. Desde el 7 de octubre en Cisjordania Cisjordania tiene aproximadamente unos 2 millones de habitantes, ha habido 1.000 muertos por violencia de militares israelíes o de settlers, ¿no?, de colonos. Si esto lo extrapolas a Barcelona, son 1.000 asesinatos en 2 años en la ciudad de Barcelona, ¿no? 2 millones de habitantes. Esto es lo que está pasando, más las constantes demoliciones de casa, matar, como hablaba Ricardo, matar a los animales, al ganado, cortar el agua en un desierto, la poca agua que hay en un desierto, y eso es lo que está pasando de una manera muy rápida, lo cual desgraciadamente parece que confirma que hay un master plan, y un master plan que realmente por lo menos ciertos sectores del gobierno de Israel, los más a la derecha, tienen muy claro. Mira, te voy a contar una cosa, Ricardo, y lo voy a contar a los oyentes, más o menos lo estamos contando desde que hemos empezado el programa. Es surrealista el sitio donde estamos, no sé si surrealista es la palabra, antes Nico ha dicho macabro, porque estamos en un mirador como puede haber en cualquier ciudad para ver una montaña lejana, un monumento lejano. En este mirador estamos nosotros, y en este mirador, y lo acabamos de vivir hace tan solo unos minutos, es el punto en el que se acerca mucha gente para observar la guerra, incluso para insultar desde aquí y hacerle gestos obscenos con las manos y con los dedos a los gazatíes que están dentro. Es un mirador que tiene, Nico, incluso un aparatito en el que puedes poner monedas para, si ya no te parece suficiente verlo así como nosotros, poder ver un poco más de cerca cómo es la destrucción y cómo es el dolor. Acabamos de ser testigos, Ángels, de cómo llega un grupo con una guía y con una serie de documentos y fotografías explica el ataque que jamás perpetró en esta zona de Sderot. Aquí, recordemos el ataque, casi 1.400 víctimas, en una comisaría mataron a más de 30 personas. Enseñaba las fotos, explicaba lo que ha pasado. Y aunque los corresponsales como Flavia y otros como tú, que hemos estado en muchas guerras, hemos estado acostumbrados a buscar puntos de directos para contar la guerra, lo que no era habitual es convivir con lugares donde hay puntos de directo de las cámaras con gente que viene a vitorear las bombas sobre una zona como es Gaza, ¿no? Por 5 shekels, por 1,28 €, se puede ver la destrucción que tenemos aquí delante a solo 700 metros. Y aquí, entre estos grupos, hemos hablado con un judío argentino, que vive ahora en Memphis. Mi nombre es Sergio Musicante, originalmente de Argentina, pero vivimos en Estados Unidos ahora. Y bueno, venimos acá de vacaciones para un casamiento de una amiga de mi hija. Y hace muchos años que no vinimos acá, del 17 fue el viaje Sergio pasado. nos contaba, Ángels, que ha contratado un guía que se vende en packs de visita al mirador de Sderot sobre Gaza para ver lo que está pasando, y que como judío tenía la obligación de venir a interesarse directamente sobre lo que pasaba. El motivo del viaje era la boda de la amiga de una hija, pero quería ver con sus ojos lo que pasaba en Gaza. Es increíble, ver la realidad de lo que está pasando todos los días. Nos está explicando él las cosas que pasan, y bueno, esto es no sé, ser judío duele, ver esto y lo que ha pasado y lo que nos está contando y lo que está pasando. Me imagino. Muchos de estos guías, Ángel, son reservistas, gente que ha servido en el ejército, y le explica con todo lujo de detalle en qué consiste esa valla, incluso se hicieron perforados muros para que evitaran precisamente que supuestos terroristas se infiltraran en el territorio israelí. Y sobre todo cuando le preguntamos, bueno, después de ver esto, de ver la guerra en directo, ¿qué piensas? ¿Qué quieres? ¿La paz primero o qué deseas? Y esta era la respuesta. Estaba diciendo, no sabía que habían hecho abajo del fence, hicieron una pared de 270 pies. Para que no pasen por abajo, por eso es lo que ha pasado, ellos vinieron por arriba. Así que es la forma de vivir, se tienen que adaptar a la forma de lo que hacen.
¿Qué es lo primero que has pensado cuando has visto la ciudad destruida, las bombas? ¿Has pensado en a ver si sacan los rehenes? ¿Has pensado en que termine la guerra? ¿Qué has pensado? Eso es lo que estábamos preguntando. Le preguntamos, ¿te parece que, porque es parte de la reserva de acá, dice, ¿te parece que alguna vez van a dejar sacar todos los rehenes? Y dice, no, es lo único que tienen ellos. Si te sueltan los rehenes no tienen nadie. Así que no creen que lo van a soltar. Y a ti como judío, después de todo lo que ha pasado, ¿crees que hay que parar la guerra? ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar todos los rehenes primero. Hay que sacar los rehenes, que es lo que nos repiten casi todos los israelíes con los que hablamos, mientras llega otro grupo que inserta esa moneda, incluso se puede pagar con tarjeta, para ver en directo lo que sucede en Gaza. Ahora mismo lo estamos viendo. El doctor Rafat ha estado en contacto con la SER desde mayo de 2024. Desde entonces nos está contando cómo consigue sobrevivir él y su familia con sus 5 hijos, con su mujer. Doctor Rafat, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, tratamos de estar bien, pero es muy complicado todo para nosotros aquí. Lo más complicado, doctor, ahora mismo es conseguir esa comida para los niños. Sí, ahora hay crisis en todo porque no dejan pasar las ayudas y las pocas ayudas que dejan entrar. Hablamos de ayuda, de todo tipo de ayuda, ya sea de medicamentos, de comidas, de muchas cosas, no la dejan pasar y las pocas ayudas que le dejan pasar están siendo saqueadas y a Israel lo que está queriendo hacer es causar caos para hacer sufrir más a la gente. Es un castigo a toda la población de Gaza para que no tengan la forma de vivir dignamente ni básicamente. Luchan todos los días por conseguir algo de comida, algo de agua, algo de madera para hacer fuego. Y aquí, como saben, no hay nada de lo básico, lo normal, como el gas, como el diésel, como los suministros comunes, no hay. Aquí todo fue destruido, ya sean supermercados, sean fábricas, sean partes de agronomía. No hay producción, cero trabajo, y la gente totalmente vive de las ayudas en las peores condiciones, porque cada día hay desplazamiento, hay ocupación de casi el 75% de toda la franja de Gaza, y la gente está concentrada en zonas muy terribles, bajo ataques, sin ningún tipo de servicio básico, en muy malas condiciones. Y pobreza y hambruna y enfermedades y bichos, hay de todo, están viviendo lo peor de todo. Doctor, la primera vez que hablamos, usted ya hablaba de esa ayuda que pedía para poder salir. Usted ha estado en contacto con diferentes gobiernos para que le intenten sacar de Gaza a usted y a su familia. ¿En qué punto está esto? Bueno, estamos luchando hace más de 1 año y medio con la Embajada de Bolivia, con su Ministerio de Exteriores, pidiendo la autorización de Israel para que salgamos. Pero lamentablemente Israel nos tiene a todos como rehenes aquí. Nos tiene encerrados en una zona muy determinada, no nos dan permiso ni siquiera para salir. Muchos quieren ir a estudiar afuera, a tratarse, a curarse, a escapar de la muerte, pero no, nos obligan a pasar por todo tipo de muerte y no nos dejan libremente salir y no dan las autorizaciones de muchas personas que tienen doble nacionalidad como la mía y sigo luchando por eso. ¿Cuántas veces ha dicho el doctor Rafat, ya no puedo más? Sí, muchísimas veces, ya estamos cansados de decirlo, estamos cansados, agotados de soportar cada día más, viviendo las mismas condiciones terribles, bajo terror, bajo ataques. Peor a los padres, yo trato de proteger a mis niños, cada día es terrible. Anoche y la madrugada había muchísimos ataques, casi ninguna noche, ninguna madrugada pasa sin ataques, sin bombardeos fuertes, que yo salté, estaba durmiendo, salté fuerte, viendo a mis hijos saltando, tratando de calmarlos cada día. Ya es demasiado, son muchos meses que son duros. Doctor Rafat, muchísimas gracias, como siempre, y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Les recordaba que habíamos hecho un programa especial en 2014 desde la Franja de Gaza y ya entonces decíamos aquello que ese era un lugar donde nadie merecía vivir. Quiero recordar unos pequeños pasajes de lo que contábamos
en 2014. Hola, buenas tardes. Les saludamos hoy desde Gaza, al norte de un territorio largo y estrecho, conocido como la Franja de Gaza, donde viven cerca de 2 millones de personas, o mejor dicho, donde están encerradas cerca de 2 millones de personas. Básima, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es vivir en Gaza? Pues como vivir en una cárcel, pero al aire libre. ¿Qué es lo que no puedes hacer en Gaza? Pues no puedo trabajar, no puedo hacer una vida normal, salir, viajar. Mohamed Akluk, muy buenas noches. ¿Cómo afecta ya físicamente y mentalmente a las personas este bloqueo? Usted además que ha ejercido la medicina durante tanto tiempo. Yo creo que la situación actual en Gaza afecta mucho la mentalidad de toda la población de Gaza. Como has dicho, la mayoría no han salido de Gaza, viven en un cárcel. Isabel Pérez, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Isabel es periodista. En 2014, cuando la conocimos, era la única reportera española que vivía de forma permanente en la Franja. Se mudó al Líbano y después regresó a España. Y yo, escuchando los testimonios, Isabel, de ese programa que hicimos desde la Franja, visto ahora, uno piensa que aquello era un paraíso. Sí. Qué paradoja, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado todo y bueno, la verdad es que es desolador. Aunque en ese momento, bueno, también es verdad que cuando nos entrevistáis, no recuerdo exactamente qué mes vinisteis a grabar, Ángels. Mayo del 14. Porque fue un mes después, cuando el 12 de junio de 2014 empezaron los bombardeos israelíes en la operación Margen Protector. O sea, imaginaos, no nos imaginábamos en ese momento que iba a pasar eso, pero después de 2014, después del Margen Protector, sí que supimos un poco entrever que eso no iba a acabar de ese modo, sino que iba a acabar como está sucediendo ahora. ¿Qué noticias? Tú sigues teniendo familia, conocidos dentro de Gaza, ¿qué te cuentan? Bueno, la verdad es que en algún momento ya dejas de preguntar qué tal, por no parecer pesada, porque al final es verdad que tienen que también ellas hacer un esfuerzo en responder del día a día a todos los mensajes que les llega, pero lo que cuentan, principalmente lo que ya os he oído esta mañana, bien, estamos vivos, que es lo que importa, ¿no? La verdad es que los principales mensajes que leo, ¿no?, transversalmente en los grupos en los que estoy de familia, por ejemplo, en la Franja de Gaza, se intercambian entre ellos mensajes de los precios de los productos, se informan sobre ha entrado harina, ha entrado tal, está a tal precio, dónde se puede encontrar aquí, allá, yo he conseguido, yo te voy a pasar algún kilo en algún momento dado, y eso es más o menos como es el día a día de la supervivencia. Tú decías, me preguntabas el mes en el que habíamos hecho ese programa, mayo, y lo que pasó después, y decías, esto se veía venir hasta este punto de crudeza. Sí. La verdad es que a veces la gente de la Franja de Gaza, los palestinos y las palestinas de Gaza, intentan no ser tan negativos, no tan pesimistas delante de las cámaras, de los micrófonos, pero luego en Petit Comité siempre decían que la comunidad internacional no iba a responder nunca, incluso si sucedía un genocidio ante la cámara, ante los micrófonos, y efectivamente esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo acertaron, no?, que la comunidad internacional sea incapaz de... Antes nos contaba Ricardo, que sigue con nosotros desde Radio Barcelona, los conflictos en los que ha estado durante este año y medio que ha estado fuera de Gaza. Yo estaba pensando entre mí, y digo, conflictos de los que no nos llegan ni imágenes. Imagínate que se está retransmitiendo al mundo gracias a esos periodistas gazatíes que siguen dentro, y el silencio de la comunidad internacional, Isabel, es atronador. Bueno, ya lo dijo Batiato, ¿no? En esta época de locos nos faltaban los idiotas del horror, y tenemos muchos de ellos, sobre todo en el gobierno israelí, que no ven ninguna barrera, ¿no? No se les interpone ninguna barrera, no tienen freno, tienen luz verde en cualquier momento, y las palabras de condena de Naciones Unidas pues no están sirviendo para absolutamente nada. Pues Isabel, yo te agradezco muchísimo que, como ese día de mayo del 14 estuviste con nosotros, hayas vuelto hoy para comparar lo que vivimos y lo que se está viviendo ahora. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros, Ángels. Un beso grande. Ricardo, muchísimas gracias también y muchísima suerte. Muchas gracias y enhorabuena por el programa que estáis haciendo, muy necesario.
Gracias a ti por acompañarnos y por contarnos. Y dejadme unos últimos minutos, porque ya saben los oyentes que estamos arrancando hoy la temporada aquí en la franja, cerca de la franja, lo más cerca que nos deja el gobierno de Israel, por ese compromiso que queremos mantener con los palestinos y con los gazatíes. Pero no solo es un compromiso con ellos, es un compromiso con todas aquellas cuestiones que preocupan a la gente, que quizá no preocupen a los que gobiernan, que quizá no preocupen a los que mandan, o quizá porque son incapaces de ponerse de acuerdo, pero son cuestiones que preocupan a la gente de a pie. Preocupa lo que pasa en Gaza. En España preocupan casos y temas como la vivienda, como la inmigración, y esto es algo de lo que va a hablar también en una edición especial esta tarde en La Ventana Carlas Francino, que va a salir a la calle para acercarse a los oyentes y para poder hablar con ellos de estos temas sociales que son los que más se importan. Va a hacer un programa especial desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y también vamos a hablar de algo que ha preocupado y que, vista la perspectiva, nos tiene que seguir preocupando. Aimar Bretos, buenas noches, buenos días, perdón. Y buenas noches también, si quieres, Ángel. Buenas noches para ti, para cuando tú hagas el programa. Esta noche, si te parece, te saludo con buenas noches. Porque tú partes hacia, ahora dentro, en cuanto yo te despida, hacia los incendios. Eso es, hacia la provincia de León. Vamos a estar emitiendo esta noche una edición especial de Hora 25 desde la base de brigadistas forestales de Tabullo, muy cerca de Castro Contrigo, y desde allí vamos a analizar el incendio desde la perspectiva de cuando ya se ha apagado, qué queda, ¿no? Qué vida les queda a la gente que ha visto arder sus casas. Vamos a asimilar lo ocurrido, a intentar dirimir responsabilidades, buscar aplicar de una vez cualquier aprendizaje que nos deja esta tragedia. Y no solo por esto, sino además porque los expertos advierten de las consecuencias del cambio climático, de los que nos puede venir a partir de ahora. Ha sido un verano de incendios, pero puede ser un otoño de danas. Efectivamente, y sobre todo ello vamos a poner el foco hoy, ¿no? Porque una cosa es lo que ha pasado, pero es que lo que ha pasado no es más que un aviso de lo que está por venir. Este septiembre y octubre puede ser muy complicado en este país, por desgracia lo sabemos, tenemos un ejemplo reciente, y sobre todo ello vamos a poner el foco esta noche. Pues hablaremos esta noche en esa línea que hemos trazado desde la Franja de Gaza hasta los incendios, pasando por el centro de Madrid, desde donde vamos a hablar de esas cuestiones que preocupan a los españoles. Aimar, gracias y suerte. Un abrazo, Ángels. Hasta luego. Yo quiero despedir a los invitados que me han acompañado en este mirador. A Joan Tubau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y a Flavia, y antes de despedirte, porque Flavia me escribía en un papel, acuérdate de los periodistas en West Bank. Sí, absolutamente, porque sabemos todos que más que 200 periodistas han sido matados en la Franja de Gaza, pero la libertad de prensa es bajo ataque también en el West Bank, si lo puedo decir en inglés, es más sencillo para mí pronunciarlo. Hay 55 periodistas palestinos que están detenidos en estos momentos en las cárceles de Israel, y son casi toda la mayoría de la West Bank, y son detenidos por detención administrativas y no tienen absolutamente a nadie hablando para ellos o defendiéndolos, y tampoco tienen un juicio para atender. Y pues pensaba que era muy importante acordarnos de ellos también. Es importante acordarnos de ellos, y venimos haciéndolo desde el principio del programa, porque sin ellos, sin su testimonio, sin sus imágenes, sin sus palabras, sin sus narraciones, el mundo no sabría la atrocidad que se está cometiendo en esta zona del planeta. Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso enorme. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.